La porción que nos toca nos habla, ¿cómo está titulado ahí la porción? ¿Cómo dice el grano de mostaza y el poder de la fe? Entonces, vámonos a la porción, mis hermanos, que hoy nos toca, del versículo 14 al 21. Las Biblias siempre traen un enunciado de la porción que vamos a ver, y la mía dice: Jesús sana a un muchacho epiléptico. En algunas otras dice a un endemoniado, en algunas otras dice a un lunático. ¿Sí? Las versiones varían según la versión que tengan. Entonces vamos a tocar el versículo 14 hasta el 21. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre y, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Quién tiene la Nueva Traducción Viviente? Si tú observaste, Alejandra, ahí no viene el versículo 21. En algunas otras no viene el versículo 21, ¿sí? Conforme vamos a ver la predicación, vamos a ver por qué en algunas traducciones bíblicas no viene este versículo y en otras sí. ¿En qué de los que están, de los que tienen sus versiones, levante la mano el que no trae el versículo 21? Varias, ok. Ajá, hasta el 20 viene. Ok, sí, hasta el 22, pero se salta el 21. Ok, les decía yo esto, ¿por qué? Porque vamos a hacer reclamaciones a las editoriales, ¿por qué no le pusieron el 21? Entonces, ahorita me pasan sus nombres. No es cierto, hermanos. No es cierto, ahorita van a ver por qué, ¿no? Es algo que es muy común. Ya los que nos vamos adentrando un poquito más a la Biblia y vamos estudiando a detalle, vemos que hay algunas porciones que no vienen en la Biblia, unos versículos, otros vienen entre corchetes, le llaman. Ok, bueno, vamos a orar. Padre, bendito seas, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos hemos levantado con un gran optimismo, porque hemos visto que nuestro país está descendiendo, aunque lentamente, Señor, el virus que nos ha aquejado durante todo un año. Este virus, Señor, que ha traído como una consecuencia muchos decesos. Este virus que como consecuencia, Señor, ha probado los corazones. Pero verdaderamente, Señor, nosotros sabemos, tus hijos, que tú tienes el control de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad. Y que si tú lo has permitido, Señor, ha sido con muchos propósitos. Y aquí estamos, Padre, de pie, obedeciendo tu palabra, Señor, y tratando de obedecer a las autoridades en lo que más nos sea posible, siempre y cuando no se vayan en contra de tu voluntad. Por eso es que hoy te pido, Padre, que tú bendigas esta palabra que hoy se va a dar.
Que tú, Señor, abras nuestro espíritu al tuyo para que seamos receptivos a ella verdaderamente. Porque es una pena, Señor, venir a escuchar tu palabra y salir vacíos. Verdaderamente eso es inconcebible. No permitas, Padre. Permite que nos vayamos, Señor, alimentados, gozosos, felices, Señor, aún en contra de nosotros, para que de esa manera la podamos poner en práctica, aunque cueste trabajo. Porque de eso se trata, Señor, tu evangelio, de buenas noticias puestas en práctica para la vida abundante y eterna que hoy tenemos, Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver qué nos habla esta porción, porque si en verdad el enunciado nos muestra algo de la fe y la pone como un grano de mostaza, y también nos habla que en esa fe hay un poder, pero que el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que existen en esta tierra, no el más pequeño, uno de los más pequeños, ¿sí? Nosotros tenemos que ver el contexto de lo que vimos hace 8 días, porque viene siendo así como, digo, a veces me gusta bajarlo a un nivel burdo, como cuando estás viendo una comedia, ¿no? ¿Todavía ves comedias, hermana? No, es que dijeron, sí, luego los pescos. La comedia de las 9 de la noche, ¿no? ¿Qué tal está? No, hermana, no, mentira. Por acá, ¿quién ve comedias? A ver, levanten su mano. No, no es cierto. Hermanos, es como una comedia que se quede el episodio así bien interesante, ¿no? Y luego empieza con lo que dejaron el otro día, ¿no? Y entonces así pasa con la predicación expositiva. Hace 8 días vimos algo muy interesante. ¿Quién recuerda qué vimos? A ver, ¿quién recuerda qué vimos? Si ya saben que les voy a preguntar, deberían echar una ojeadita. Hermana, la transfiguración, esa la vimos hace 15 días. Vimos el carácter de un evangelista. ¿De qué se trató esto, Ale? Ok. Es que los apóstoles, acuérdense que, fíjense bien, ustedes cuando vayan leyendo las porciones, la transfiguración del monte es un evento espectacular, maravilloso, esplendoroso, que anunciaba la segunda venida del Señor, como una adelantadita que le dio a Jacobo, Pedro y Juan. Y viene y una vez que termina este evento, empiezan a bajar del monte. Y durante esa descendencia del monte, ellos vienen platicando lo de la porción anterior. Hagan de cuenta que alguien subió alguna vez al Picacho, alguien subió alguna vez al Ajusco, alguien fue alguna vez a un cerro, sí, de picnic, de día de campo, ¿sí se acuerdan? Ok, viene bajando uno del cerro y viene uno platicando con alguien. Así venía el Señor platicando con ellos. Y es cuando les vierte la enseñanza acerca del carácter de un evangelista, el carácter que debe de tener todo hijo de Dios para predicar el evangelio, con el carácter de Elías, con el carácter de Juan. ¿Sí se entiende? Él viene bajando y viene platicando con ellos y aprovechando el momento, porque le preguntan, oye Señor, ¿no iba a venir Elías antes de que tú empezaras tu ministerio? Malaquías dice, y dice algunas otras porciones, que Elías iba a venir. Entonces, ¿cómo es que no ha aparecido? Y entonces él dice, Elías vendrá, pero ya vino. ¿Cómo? Ellos debieron haber estado acostumbrados, hermano, como nosotros estamos acostumbrados a esas cosas que dice Jesús. Él debía de haber venido. Si no ha venido, no, todavía no ha venido Elías, pero ya vino. Ah, chirrión, ¿cómo? ¿A qué te refieres, Señor? Porque así es Cristo, hermanos, con nosotros. Como que a veces no le entendemos qué quiere decir, pero Él es explícito, les dice, no, sí va a venir. Y acuérdense que dijimos que probablemente sea uno de los 2 testigos. Es una especulación. Y les pedí de favor que leyeran en su casa, en Apocalipsis, acerca de los 2 testigos, ¿sí? ¿Quién piensan ustedes que es el otro testigo? Moisés, probablemente, pero no se sabe. Yo me apunto.
Cualquier creyente puede ser el otro testigo. ¿Y qué es el otro testigo, hermano Celso? ¿Quién es el otro testigo? ¿A qué se refiere? Eso es lo que yo les pedí de favor que lo leyeran en la semana. No sé si lo leyeron, Jessica, ¿no? ¿verdad? Léanlo, para que ustedes vean de qué se trata. Está en Apocalipsis, hermano. Apúntenlo ahí, leer los dos testigos llegando antes de comer. para que ustedes vayan adentrándose en la Biblia. Entonces, cuando viene bajando, le viene diciendo eso a los discípulos, ¿no? Les viene diciendo, sí, no, Elías ya vino y no lo vieron y le hicieron infinidad de cosas como me las van a hacer a mí, ¿no? Lo maltrataron, lo metieron a la cárcel y lo mataron. Lo mismo le hicieron al Señor, ¿sí? Lo mismo le hicieron al Señor. Entonces aquellos se quedan así y en un lapso de un versículo a otro dice, comprendieron que el del que hablaba el Señor era Juan el Bautista. Cavilando, venían pensando, aún bajando el monte, híjole, sí es cierto, es Juan el Bautista, Pedro. Pues ¿qué no te diste cuenta que de ese se trataba? Porque ya Jesús previamente dijimos, y en una especulación también, les había dicho lo que les había dicho anteriormente, recordaron en el capítulo 12, cuando les habló de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos, viviendo el síndrome de la cárcel, hermano, viviendo el síndrome de la cárcel y dudando de que si realmente era Jesús el Mesías o tenían que esperar a otro, ¿no? Y Jesús les regresa diciéndoles, no, díganle a Juan todo lo que he estado realizando ahora que él ha estado encarcelado, ahora que él mismo dijo, yo tengo que menguar para que yo crezca, ¿no? Y nos deja la enseñanza, tú, hombre, mujer, en tu carácter, en tu egocentrismo, en tus mentiras, en todo el pecado tienes que achicarte ya para dejar que Jesús crezca en ti, para dejar que Jesús sea, ¿sí?, en ti, que Él crezca, que tú crezcas a su imagen y a su semejanza de Cristo. Y entonces les dice, hermanos, les dice, ¿recuerdan que yo les dije aquella vez a la multitud qué habían visto de Juan? Sí, recuerdan, les está diciendo a los 3 apóstoles, a los 3 discípulos. ¿Recuerdan que les dije? Que si ellos habían visto a un hombre mediocre, pusilánime, falto de carácter, la caña movida por el viento. ¿Recuerdan? Eso es lo que significa la caña movida por el viento. Eso es a lo que Jesús se refiere. Si nosotros como cristianos somos ese tipo de gente, mediocre, pusilánime y falta de carácter, que si nada más somos aquellos cristianos que denme, pero regresar la dádiva que Dios nos ha pedido, no. Eso es lo que vimos hace 8 días. Por eso yo les decía que esa palabra estuvo sobria, estuvo fuerte. Pero el Señor nos tiene que confrontar debidamente, porque si no, no somos cristianos, hermanos. Seremos benditos, ¿qué es, Jessy? Simpatizantes, ¿no? Pero no cristianos, que verdaderamente lo que pide Cristo. Y entonces ellos en sus cavilaciones pues vienen diciendo, ay Señor, si he sabido ni venimos. Pero fueron con Él, ¿no? Eran de sus íntimos, dice, no de sus preferidos, de sus íntimos. Entonces, ante esa situación, dice aquí, ahora la máxima expresión enfocada por nuestro Señor Jesucristo es la salvación, que es por gracia y es por medio de la fe, ¿ok? Tiene que haber la fe en Cristo, porque con esa no nacemos, es un don de Dios que Él pone en nosotros, es un don de Dios que pone en nosotros. Ok, para entrar en la vida cristiana y vivir de esa manera, por lo tanto hay que desarrollarla por medio de la fe, hermano. ¿Ok? Esa vida cristiana que hoy vamos a vivir no es una vida común y corriente, no la es. Ya no es una vida displicente basada en mis deseos, en mis metas, en mis egoísmos, en yo primero, en yo después y yo al último. Ya no. Esa vida cristiana es una vida muy superior que trae nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él vivió aquí 33 años, pero
30 de esos 33 fueron casi en el anonimato. Pero cuando él sale públicamente, exhibe exactamente todo lo que un cristiano tiene que vivir. Cómo desarrollarse, cómo vestirse, cómo comer, cómo comportarse con los demás, cuál es el enfoque del trabajo material. O sea, todo viene en sus evangelios para poder desarrollarnos nosotros en esa vida cristiana. De verdad, hermano. Entonces, por eso dice, por lo tanto hay que desarrollarla por medio de la fe, ¿sí? O sea, vivir por la fe. Nosotros vivimos por la fe, ¿cierto o no? Vivimos confiados en Dios, pero tenemos que ser probados a diario en eso, porque decimos muy así como muy afanosos, ¿no? Nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Se acuerdan que dice así el versículo? Vivimos por fe, no por vista. No confiamos en lo que vemos. No confiamos en eso, porque confiar en lo que vemos, eso es lo que hace tener confianza para vivir. Si tenemos para hoy, si no tenemos para mañana, la angustia y toda esa situación, dice no, ahora no. La fe tiene una descripción bíblica, ¿recuerdan? La fe tiene una descripción bíblica. Vayan a Hebreos, vayan a Hebreos. Muchos se la saben de memoria. ¿Quién se la sabe de memoria? A ver, la fe, ¿de qué? Es la certeza de lo que se espera. Ahora fíjate cómo dice, es una certeza. O sea, tú tienes ¿de qué tienes certeza? Yo te preguntaría ahorita, ¿tú de qué tienes certeza en este día? Yo tengo una certeza en este día. La salvación de mi vida. Ok, esa es una certeza que yo tengo. Nadie me la puede quitar, no la puedo perder. Pero tengo la certeza de que en esta semana o en estos 3 meses ya me examiné para verdaderamente si estoy en la fe o nada más lo digo por decirlo, de que no pierdo la salvación. Porque el Señor dice, tú eres salvo, pero examínate para ver si esa fe es verdadera. Para que no te engañes, ¿no? Te vas a morir y crees que es salvo y vayas a despertar en el infierno. Examínate. Hay una certeza más sencilla de la cual tú puedes decir ahora, yo tengo certeza. A ver, mi hermano Lázaro, ¿cuál es? Ahorita es de día y al rato se va a hacer de noche. Esa es una certeza que yo tengo, ¿no? Es una seguridad. A ver, cámbienla. Es cierto que ahorita es de día y al rato es noche. Así de sencillo. Entonces yo tengo la certeza de lo que me espera. ¿Es verdad eso? Yo estoy en la seguridad de que al rato yo tengo que tener mi pijama limpia, ¿sí? Mi atolito antes de acostarme, lo que tenga que hacer antes de dormir porque llega la noche y estoy cansado y estoy ahorita predestinado para vivir una vida física y me voy a cansar, voy a tener que descansar en la noche y a dormir. Esa es una certeza, pero dice que la fe va más allá. Entonces, ¿de qué debo de tener la certeza de lo que me espera en relación a lo que habla el Señor Jesucristo? ¿Qué me espera con el Señor Jesucristo? Y ahí vienen las situaciones. Algo sencillo, la salvación, la vida eterna, el cuerpo glorificado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dijeron? El milenio. que no te oiga Paco, ya lo estamos viviendo. ¿Qué más? O sea, son certezas de lo que nos espera en base a promesas, ¿verdad, hermano? En base a promesas. Porque de lo demás es incierto, hermano. Todo lo demás es incierto, de verdad. Y por eso viene la fe. Porque todos tenemos la seguridad de la certeza mientras estemos viviendo bien, mientras haya salud, mientras haya juventud, mientras haya esto, pero cuando viene la tribulación, cuando viene la enfermedad, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces dice aquí, en otras palabras,
En otras palabras, es la firmeza y la estabilidad de nuestro espíritu lo que te mantiene firme. Es la firmeza y estabilidad de nuestro espíritu lo que nos mantiene firme. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la segunda parte de la descripción bíblica de la fe? La convicción. Y la convicción de lo que no podemos ver. Por eso el versículo dice, caminamos por fe, no por vista. Al no poder ver nosotros algunas cosas que son ciertas para nosotros, ¿tú puedes ver ahorita a Jesucristo? No lo puedes ver, pero ¿sabes que ahí está? Claro. ¿Sabes y crees que en este momento que estamos aquí rindiéndole un culto y honor a Él, su gracia está con nosotros? ¿Por qué lo sabemos, hermano? ¿Por qué lo sabemos? Porque Él dice en su palabra que Él es un ser omnipresente. Omnipresente. ¿Sí se entiende? ¿Y qué quiere decir eso? Que está en todas partes. Y eso lo creemos por fe. Está aquí, está en China, está en Rusia, está en Marte, está en Júpiter, está en la galaxia vecina. ¿Alguien sabe cómo se llama la galaxia vecina? Esos científicos, hermanos míos, por allá atrás, veo varios conocedores de la ciencia. ¿No saben cómo se llama? Andrómeda o no sé, algo así. Allá está, y está en la otra, y en todos lados está. ¿Dios está en el infierno? Pues entonces ya no es omnipresente. Porque si no está en el infierno, no está omnipresente. Lo que sucede es que ahí no está su gracia. ¿Saben ahí cómo está? Como un juez. Cuando alguien dice, voy a estar eternamente separado de Dios, está diciendo una equivocación, porque en el infierno ahí va a estar también Dios, pero no va a estar su gracia, hermanos. Va a estar el juez. O sea, todas esas cosas son lo que nos pide, que tengamos la firmeza y la estabilidad de nuestro espíritu, es lo que nos va a mantener firmes en esta vida y en la que viene. ¿Sí? El poder de la fe, si el Señor lo realiza, está perfecto, y si no lo hace, ¿no me entienden? Yo tengo fe en que me sacó de un virus casi ya hace un año, y quien ha padecido esto sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? No voy a pedir que levanten las manos quien lo ha padecido, porque a lo mejor ahorita se cambian de asiento. ¡Ay! Ya tiene coronavirus, y bueno, voy para allá. Pero si saben de lo que estoy hablando, quién ha padecido los síntomas de este virus, o sea, está fuerte, ¿eh? Es desesperante. La enfermedad te carcome, te llena de dudas. ¿Qué va a pasar conmigo, verdad? ¿Qué sucede? Y mi familia, ¿no? Y clama uno al Señor, es lo que les estoy diciendo. El poder de la fe, sí, si el Señor me realiza y yo pedía si me sanas, si no me dejas morir, yo te lo pido, Padre. Y tengo fe, ¿sí? Y me sacó adelante y tuve más fe. Pero si no lo hubiera hecho, también está bien, hermano. ¿Sí me explico? Si el Señor te lo da, qué bueno. Pero si no te lo da, también qué bueno. ¿Ya se entendió? Ese es el poder de la fe. Por eso, ahorita vamos a ver, porque Él viene bajando. Él viene bajando. Y viene hablando esto con ellos. Y cuando llega abajo, ¿con qué se encuentra? Con un muchacho epiléptico, ¿cierto? Endemoniado, que tiene un demonio dentro, dice aquí. Vamos a ver primero, para entrar en contexto de esto que les decía, Daniel 3, 17 y 19. Daniel 3, 17 y 19. Daniel 3, 17 y 19.
Esta historia, hermano, es la historia de 3 hombres también, así como Juan, Jacobo y Elías. ¿Ya estás ahí? Pero estos se llamaban de la siguiente manera. 3, ¿qué les dije? Al 19. Ok. 17 al 19. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh Rey, y nos librará, dicen ellos, ¿no? ¿Ya recordaron la historia? ¿Sí? Ellos van a ser echados al fuego por no querer rendirse ante la idolatría. ¿Ok? Y entonces dicen, échenlos al horno porque no obedecen. Y entonces ellos le dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh Rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que ha levantado. Si nos libra o no nos libra, no nos interesa. La certeza está en creer en Él. Si muero o no muero, mi certeza está en creer en Él. Ahí empieza la situación, hermano, de lo que Él les va a vertir bajando. Viendo a un endemoniado, ¿quién se lo va a pensar, no? Ellos, cuando llega al punto, es donde dice, al llegar al valle, el verso 14, ya bajaron, llegan al valle. Dice el verso 14 que vieron a un padre lleno de angustia, desesperado, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez eso, padre? Y suplicó al Señor Jesús por su hijo. Yo conozco otro padre que entregó a su hijo para que yo tuviera fe, para que yo verdaderamente supiera de la fe, no me quedara en lo del mundo, hermano, porque el mundo, o sea, ¿cómo podemos ser una iglesia fuerte? ¿Cómo podemos ser una promesa que Dios quiere para los inconversos? ¿Cómo podemos ser esa esperanza para ellos si vivimos llenos de miedo? Si vivimos escondidos, ¿cómo, me pregunto yo, podemos ser eso? ¿Cómo podemos ser esa iglesia, hermano, que Cristo pide? Cuando pasa desapercibido que este hombre está clamando por su hijo, pero el Padre dio a su hijo para que yo fuera libre, me librara del miedo. Y no es que no lo tenga, no es que no lo enfrente, no es que no me llegue, no es que no me llegue la desesperanza, pero por eso les digo que la vida cristiana es superior, porque ahí llega la fortaleza que tanto necesitamos para dejar de vivir de una manera abominable, esclavo del pecado, atado a las pasiones, atado a los miedos, atado a la idolatría, atado y atado y atado de todas las formas, ¿no? Por eso dice aquí, por Marcos 9, 14 y 15, nos enteramos que cuando este hombre está clamando por su hijo, los discípulos restantes discutían con los escribas, porque esto no lo dice Mateo, pero si vamos a Marcos 9, adiós Ramón, Marcos 9, 14 y 15, dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. ¿Sí? Sí dice así, la mía también dice así. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. El 16 dice, ¿qué discutían con ellos? Les preguntó. Se encuentra Jesús con 3 porciones de gente. ¿Ya lo observaron? Con un gentío, una muchedumbre, con los discípulos y con sus acérrimos enemigos.
Eso fue lo que vio Jesús cuando descendieron del valle. Nos clarifica la verdad eterna durante nuestro transitar en este mundo, hermano. Dice, nos enteramos que discutían en el verso 16 y el 17. ¿Qué discutían? Ahorita vamos a ver qué discutían. Pero el verso 15, 16 y 17 nos clarifica la verdad eterna durante nuestro transitar en este mundo de pecado para dirigirnos a Dios. ¿Qué dice el versículo 15 de Mateo? ¿Verdad? No estamos ordenándole, no estamos diciéndole no acepto un no como respuesta, Señor, como muchas personas le hacen. Muchas personas le dicen a Dios, Señor, no acepto de tu parte un no como respuesta, yo declaro y yo decreto. No, dice aquí, Señor, ten misericordia de mí. Es la mejor oración con lo que podemos empezar siempre, hermano. Es la mejor parte de la oración con la que tú puedes ir hacia Él y arrodillarte, ¿sí? O sentarte, porque ya vimos que las posiciones de la oración son varias. Ya lo hemos visto en el discipulado, ¿recuerdas? Puedes estar sentado, no hay problema. Puedes estar hincado, no hay problema. Si tu salud te lo permite, puedes estar parado con tus manos elevadas hacia Él. ¿Sí? Puedes estar postrado, ¿sí? Con tu frente en el piso. ¿Qué otras posturas hay para orar, hermano? Acostado, si realmente es una persona que no se puede levantar de la cama, que está enfermo, puede estar acostado y puede estar orando. Pero el ingrediente principal es que dice aquí el 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae al fuego en el fuego y muchas en el agua, ¿no? Le dijo, ten misericordia de mi hijo. Previamente él cayó de rodillas. El papá del niño clama porque nuestro Señor Jesucristo sane a su hijo. Pero es la manera que nosotros, mientras tengamos vida, es como tenemos que dirigirnos a Dios. Ten misericordia. Ten misericordia de fulano, ten misericordia de sutano, Padre. ¿Sí? Mis hermanos que están en el anexo encerrados, hoy empiezan así su oración, ten misericordia de mí, dame salvación. Si tú sospechas aún que no eres salvo, ¿sí? Si tú sospechas que tu ser querido no es salvo, pídele a Dios que tenga misericordia de él, o de ella, o de ellos, o de quien sea, ¿no? Si estás parado afuera del Estadio Azteca y ves el lleno que va a haber hoy, ahora no va, ahora no se llenan los estadios, pero bueno, el día de mañana, y ves que toda esa gente, ten misericordia de los 110,000 que están aquí, Señor. Es la manera como tenemos que dirigirnos a Él. Y por lo que nos informa también Marcos en el 9:17, esta era una posesión demoníaca, hermano. Aquí Mateo dice que es una enfermedad de epilepsia. ¿Ustedes conocen la enfermedad de epilepsia? ¿Conocen los síntomas? ¿No? Pero por lo que nos informa Marcos 9:17, vámonos a Marcos de nuevo. Marcos 9:17 dice, Marcos 9:17, y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu y no pudieron. Ok. Quiero aclarar algo también muy importante. No toda epilepsia es provocada por demonios, hermano. ¿Sí se entiende? O sea, nosotros hoy médicamente sabemos que hay personas que tienen esquizofrenia y no están endemoniadas. Tienen muchos problemas de tipo mental. Ustedes si han visitado algún manicomio se pueden dar cuenta, pero no están endemoniadas.
pero este caso sí. Este dice que era un demonio, ¿sí? Dice entonces, pero en este caso sí, realmente era un padecimiento muy fuerte, y también el demonio que lo poseía era un demonio muy poderoso. Toda persona no salva, fíjense bien, por si alguna vez están como impávidos ante las situaciones de los demás que no son salvos. ¿Tienes a alguien cerca de ti que no es salvo? ¿Amas a alguien cerca de ti que no es salvo? ¿Sabes de tu vecino que no es salvo? ¿Sabes de mucha gente que no es salva? O sea, ten en cuenta esta cosa. Toda persona no salva está propenso al sometimiento de Satanás. Tiene una propensión natural hacia el sometimiento que lo tiene Satanás. O sea, mientras más peque y rechace a Dios, más cegado está para aceptar el evangelio. Están sometidos a la voluntad de Él. No pueden, no tienen oportunidad, hermano. ¿Sí? Entonces, por esa razón, tienes que pedir misericordia y tienes que escuchar lo que viene adelante con respecto a la fe. ¿Sí? Para que tú puedas entender perfectamente que tienes toda una labor que hacer como cristiano. O sea, el ser cristiano no nada más es venir los domingos, les he dicho. No nada más es cantar bonito. No nada más es decir soy cristiano. No, lleva y conlleva una responsabilidad. Desafortunadamente mucha gente viene por el pan y el pez. El chavo que se acaba de ir, nomás viene por una ofrenda y se va. Y ya le hemos dicho, quédate. No. Por ahí alguien de buena voluntad le ofrece un dinero y él viene cada 8 días religiosamente y se va. ¿Sí o no? Obtiene lo que quiere de dinero y se va. Él no viene a escuchar el evangelio. Él no viene a la salvación. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado. Hagan de cuenta que entre nosotros está uno de los 5,000 o de los 4,000 de aquel entonces. La aplicación del siglo I está en el siglo XXI. Punto. Por eso es importante que si tú sabes de una persona que no es salva, sepas que siempre está propenso al sometimiento de Satanás. Ve lo que dice 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Vamos a ver desde el 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado. ¿Qué quiere decir eso? Que está cubierto para ellos, no lo pueden ver. No, así les pones a leer todo el Mateo del capítulo 1 hasta el capítulo 28 y no lo pueden ver. Lo podrán leer. Pero dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. 4, en los cuales, ¿por qué? ¿Por qué está velado para ellos? Porque en los cuales el Dios de este mundo, y si te das cuenta que Dios está con D chica, por eso ten cuidado cuando digas Dios te bendiga en un mensaje y lo pongas con D chica, porque estás poniendo que el demonio te bendiga de este mundo. Que Dios te bendiga de este mundo. No, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, hermano. Para que no lo vean, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios vivo que tenemos. Por eso, ojalá cambie hoy tu punto de vista y no pierdas la fe. No digas, ya no entiende. Cuando hay vida, hay esperanza, hermano. Mientras no se muera la persona, hay una esperanza. Conserva la fe. Ok. A los apóstoles Jesús les había dado el poder para rechazar y sacar demonios. ¿Se acuerdan o no?
En Mateo 10, regresemos tantito a Mateo 10. Mateo 10, en el versículo 6 y 8. Mateo 10, dice: si no vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, de gracia den. Ya se los había dado Jesús. Y entonces en ese momento fueron y lo hicieron. Inclusive después dice la misma palabra que regresaron muy contentos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Quién recuerda? ¿Qué le dijeron a Jesús? Que estaban muy contentos porque los demonios se les sometían. Y les dijo el Señor: está bien, pero no se fijen tanto en eso. ¿En qué se tienen que fijar? Exactamente. Fíjate mejor que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es, examínate si estás en la fe. Y examínate constantemente. No te descuides. Acuérdate que somos imperfectos. ¿Sí? Si ya estás seguro que estás en la fe, que tu calidad de fe siempre vaya creciendo. Que no decrezca, que al contrario, la fe tiene que crecer. ¿A qué punto, pastor? ¿Hasta dónde tiene que crecer la fe? ¿Hasta dónde se imaginan que tiene que crecer la fe? Como el grano de mostaza. Y ya se dio esta predicación. ¿Quién se acuerda por qué como el grano de mostaza? ¿Quién se acuerda? Exactamente. Porque el grano de mostaza cuando muere y se expande es un arbusto precioso. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiere decir el Señor. Jesús está enojado y pudiéramos decir que con justa razón, ¿no? Cuando le dijeron: ¿qué crees, Señor? Que tus discípulos no pudieron. Y se enoja el Señor. O sea, esta es una de las partes donde Jesús, se observan por lo que dice, está molesto, está enojado. Como que en ese momento tú lo ves harto. De verdad, o sea, tenía razón. Tiene razón el Señor muchas veces cuando nos habla constantemente a diario de la fe, y que tengas fe, y que eches mano de la fe, y te ve tibio, temeroso, medroso, escondido, sin ganas. ¿Tú crees que no tiene razón en decir: ay Dios, pues cuánto lleva en el evangelio Pues dice que hasta pastor es, pues imagínate, ¿no? Que es líder. ¿Y cuánto tiempo? Entonces dice aquí, Jesús está enojado, y podemos decir que con justa razón. Saben que observa al gentío, a los discípulos y a los escribas. Incluso el mismo padre del muchacho, el mismo que corrió y dijo: ten misericordia, ese mismo, ¿qué creen que dijo? Y lo dijo en Marcos, dice, le dijo Jesús: ¿crees? Le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así lo dijo el hombre. O sea que también tenía dudas de que Jesús lo pudiera curar. También era un incrédulo. Dice: al gentío los tilda de incrédulos. De verdad, no creen en Jesús. Al gentío y a los discípulos los tilda de incrédulos. No creen en mí. Y tienen razón. Pero a sus hijos, ¿qué les dice? ¿Cómo les dice? Perversos. Perversos nos dice. ¿Y saben por qué nos dice perversos? La palabra es diastrepo. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo está molesto porque no tenemos la formación que deberíamos ya de tener. Diastrepo quiere decir algo que pierde la forma. ¿Qué cosa pierde una forma? ¿Se acuerdan del alfarero? Está haciendo una vasija y si de repente le sale mal, está toda chueca, ¿no? ¿Qué hace? La aplasta y la vuelve a hacer.
Eso es perder la forma. Está trabajando contigo constantemente, sabe que eres su hijo, ¿sí? Dice su palabra y creemos en ella, creemos en esa palabra, que lo que empezó contigo, está trabajando contigo. O sea, es tan misericordioso y tan bueno nuestro Dios, que todos los días está, párate, hazlo, ven, no esto no, esto aquello, porque has dejado de orar, ya llevas un tiempo sin orar, ya llevas un tiempo sin esto, ya, o sea, constantemente, ¿no? ¿Por qué sigues cayendo en esos hábitos pecaminosos? ¿Por qué sigues haciendo esto? O sea, el Espíritu Santo, entonces, por eso está molesto, por eso nos llama perversos, les dice a los apóstoles, a los discípulos, les dice, pero qué generación tan incrédula, todos los que están aquí, o sea, y estos perversos que han perdido la forma, hombre. Eso estaban discutiendo con los escribas, eso estaban discutiendo. ¿Por qué no le pudieron sacar al demonio? Y entonces dice, ya deberían de tener la formación que ya les he dado. Porque miren, hermanos, cuando se va perdiendo la forma, nosotros podemos ver algo muy claro. Es fácil decir que soy cristiano. Oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Cristiano de nombre. Oramos, cantamos, publicamos en el Face, estudiamos la palabra, ofrendamos, hacemos de la congregación una rutina. Pero ha pasado algún tiempo que no se ha puesto un trabajo de misericordia. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que no pudieron los famosos discípulos? ¿Ya te diste cuenta? Ellos sabían, les está diciendo, ustedes han perdido la forma, porque ya habían ido y habían habían regresado contentos de que los demonios se les sometieron y de que fueron e hicieron mi voluntad. Y ahora resulta que no pudieron. Ahora resulta que ¿cuánto tiempo ha pasado, iglesia, para la iglesia de hoy, que no tienes un trabajo de misericordia en tu vida? Que sigues ensimismado en ti, en tu familia, en tus problemas, y que de ahí, de ese círculo, no sales a ayudar a las problemáticas de la humanidad. Cuando se te pide que vayas aquí, no vas. Cuando se te pide que vayas a evangelizar, no tienes tiempo. Cuando se te pide que vayas, dices, no más que pase esto, no más que suceda esto, y sucede, y de todos modos no vas. O sea, por eso dice, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas? Puesto que el trabajo de misericordia y la ayuda a las problemáticas de la humanidad no se dan en ti. Es una fuga. Esto así del cristianismo no es una práctica del cristianismo, es una fuga. ¿En dónde? En mi religión. Pero en la relación no hay tal cual. Sigo siendo tibio. ¿Y qué hace Dios con los tibios? Vomita. Tiene razón de su enojo el Señor. Y para rematar dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Porque, o sea, todos los días tienen mi bendita palabra. Todos los días, ahora, con la tecnología, tienen cultos. Todos los días abren un discipulado, ahí está el discipulado. La IBIPA los lunes lo cita al discipulado. Bueno, es más, les ofrece el Zoom por medio del discipulado. Y yo dijera, bueno, pues no pueden venir por X o por Z, conéctense para que crezcan en el discipulado. No hay tal cual. Por eso dice, ¿hasta cuándo voy a soportar esto el Señor? Puesto que les estoy todos los días de mi vida. ¿Por qué decimos que Dios está todos los días con nosotros de nuestra vida? Hasta el fin del mundo. Pues porque lo dijo, ¿no? O no lo creen. Vayan, prediquen, hagan trabajos de misericordia. ¿Qué es un trabajo de misericordia, hermano? Lo que los discípulos estaban haciendo con el endemoniado. Y estaban discutiendo las formas y las cosas, y que fue y que vino con los escribas. Ya me los imagino con los escribas. No, es que el libro de Malaquías y el libro de
de Josué y los jueces y ellos, no, pues que nosotros ya estamos en la gracia y usted está en la ley, o sea, discutiendo tonterías y no hacían el trabajo de misericordia. Por eso se enoja. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó del monte? ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó con las tablas? Se enojó porque estaba el pueblo ¿en qué? En apostasía estaba el pueblo. Cuando baja Jesús, dice, baja del monte y dice, me cachis, ¿no? Incrédulos y perversos. Se enojó también. No es porque no traía tablas, sino también las avienta. Pero estaba enojado, hermano. Entonces dice aquí, Mateo 23. Porque miren, yo les dije ahorita, el cristiano, o sea, ora, canta, publica, estudia, ofrenda, va a la congregación, o sea, ¿está malo hacer eso? No, pero vean lo que dice Mateo 23. Mateo 23. Dice, ay de ustedes, ay de mí, ¿no? ¿Me está diciendo a mí? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son, Señor? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son cosas que debían haber hecho sin descuidar las otras. Sin descuidar orar, sin descuidar cantar, sin descuidar ofrendar, pero hagan también lo más importante, porque para eso te prepara Dios, para que vayas y hagas misericordia en las problemáticas de la gente. Eres un vaso amoroso, eres un ministro, pendiente deberíamos de estar. ¿Cuándo va el anexo, pastor? Yo voy, ¿no? Deberíamos de ser más que los que están anexados ahí, cuando vamos, ¿no? De verdad, oiga pastor, una mujer, ¿también hay mujeres en el anexo? Claro, hija, también hay mujeres. Y necesitan de que un día estés ahí presente para que le puedas dar un consejo. Claro que sí. No, es que me estoy esperando hasta que se abra en el hospital. Es que ese me gusta. No, son trabajos de misericordia, hermano. O sea, a veces caemos en la monotonía, ¿no? Venimos, si no te hablo, no vienes. Ahorita no puedo, pastor. Si no te hablo, no vienes, ¿no? ¿Por qué no llegas un día? Pastor, ¿hace cuánto que no vamos a repartir un pan y un café a los hospitales, a urgencias? Hay mucha urgencia. No, hijos, que ahorita es COVID. No, ¿cómo nos vamos a ir a exponer? Me caches. Hermanos, por eso está enojado el Señor, porque está observando que no hemos ido a ese trabajo de misericordia. En el verso 18, Jesucristo nuestro Señor echa fuera el demonio del muchacho. ¿Sí? Por Marcos 9:27 nos enteramos de que Jesús es compasivo. Vean lo que dice Marcos 9:27. Marcos 9:27. 9:27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. ¿Quién? El muchacho que le había sacado el demonio. Ustedes imaginen, hermanos, la escena de este hombre. Era un jovenazo. ¿Cómo cuánto tiempo tenía con esto? Mucho tiempo, ¿cierto? ¿No de una enfermedad hay secuelas, doctora? Sí. Cuando tú padeces una enfermedad hay secuelas. Imagínense las secuelas que tenía este hombre, que iban a saber, que iban a quedar, pero el poder de Jesús va y lo levanta. Y le dice, ven. Ahora imagínate la escena. Porque la Biblia a veces es muy parca, se los he dicho, en cuestión de, ¿no? Jesús llegó y lo levantó, y ya dice, ¿no? Pero yo me imagino que este muchacho lo abrazó. Jesús lo abrazó. Jesús con su poder lo arropó.
¿Qué pasa con nosotros cuando llegamos del mundo todos enfermos, no nada más epilépticos, sino inclusive también endemoniados? Y nos sana, y nos agarra, y nos guarda, nos quita los traumas, ¿no? Yo conozco cristianos que todavía andan chillando por hace 10 años de lo que les pasó, que todavía tienen ese, ay, es que me pegaste, me lastimaste, me lastimaron, me hicieron, me tornaron, me traumaron. En ese momento Jesús lo levantó y yo estoy convencido por fe que ese muchacho, todas las secuelas que le pudieron haber quedado de un demonio por dentro, hombre. Imagínense cómo estaba el pobre, cómo estaba su interior de ese pobre hombre, ¿no? Ha de haber estado hasta desfigurado. ¿Qué dice que le hacía el demonio? ¿Qué dice la palabra? Lo echaba en el fuego. Probablemente estaba lleno de cicatrices de las quemadas que se daba, y otras las echaba en el agua. Por muchas ocasiones lo quiso ahogar, ¿no? Imagínense el trauma que tenía. Y Jesús lo levantó, lo sanó, lo abrazó. Porque así dice aquí, ¿no? El 9, ¿qué? Dije 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. No se quedó tirado, no se quedó traumado, no hubo secuelas. Si tú obedeces a Jesús, ya el pasado no tiene relevancia, hombre. Pero es que en el pasado me hicieron. Muchas veces no puedes querer al ser querido porque en el pasado te lastimó. Cuando llega Jesús y te rescata y te ama para que puedas amar libremente. No había de otra, hermanos, para nosotros. No había de otra para lo que yo lastimé para otros. Pero si llega Jesús nos restaura. Ay, mamá. Los versos 19 y 21 dice que los propósitos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es importante porque va más allá de lo simple y la sanidad de la expulsión de dicho demonio. Y en la intimidad Él sabe que van a venir a preguntar de su fracaso los discípulos. Él sabe que muchas veces vamos a ir en la intimidad y le vamos a decir, no puedo, Señor. ¿Por qué sigo con esta situación, Padre? El demonio no fue reprendido por ellos, no lo pudieron sacar. Enfático, Jesús responde, la causa no es falta de fe, porque muchas veces tú puedes decir, ay, es que me falta fe. No, la falta de fe no hay. Sí hay fe, pero es poca. Ese fue el motivo. Poca fe. Ya anteriormente les había echado en cara la reacción de la escasez de la fe. Cuando en el Sermón del Monte les habla de las cosas cotidianas, ¿recuerdas? Cómo les habla a los apóstoles, cómo les habla a los discípulos, cómo nos habla a nosotros de nuestra poca fe. En las partes de la vida cotidiana que nos producen preocupación, como la comida, la bebida, la ropa. ¿Provee Dios a la naturaleza de todo esto? Sí. ¿Qué dice el Señor? Dice, ¿por qué te preocupas de los trapos que te vas a poner? ¿Por qué vas a Cosmopol y no puedes encontrar un trapo que ponerte? Ah, es que soy mujer, dice. No, y somos bien difíciles para... No, hombre. O sea, ¿por qué te preocupa la comida, hombre? Si a las aves les doy, le dijo al Señor. Si los lirios del campo los visto, ni Salomón se vistió así, les dijo, en toda su gloria, ¿no? Y les dijo, hombres de poca fe. Cuando vienen las tormentas, ¿qué le dijo cuando vino la tormenta? Hombres de poca fe, ¿sí? O sea, ay, Padre, Señor, ¿no? Y en la alimentación de los 4,000 y de los 5,000 también les dijo lo mismo, hombres de poca fe. Él les quería mostrar, tanto a ellos como a nosotros, que hay suficiente fe, pero cuando estamos bien. ¿Te ha pasado? ¿Tienes todo cubierto de este año y el que viene? Y ahí la llevas y todo. Oh. Pero cuando hay incertidumbre de las cosas que nos rodean, la fe flaquea, es poca, y las dudas y los temores te comen.
te comen. Es esta enseñanza para todo verdadero discípulo. En la aflicción será probada su fe. Cuando el Señor ascienda en persona, no estará. De verdad, porque Él se iba a ir. Pero ¿quién los dejó? Claro. Y la perseverancia fortalece la fe. Nunca debemos darnos por vencidos. Nunca. Yo tengo orando muchos años por 2 hijos que no están en la fe. No pierdo la fe. Ni tampoco le voy a hacer manita de puerco al Señor para que me lo conceda. No, cuando Él diga, lo que Él diga, pero yo tengo que persistir. Porque mi fe tiene que ser como el grano de mostaza. Tarde que temprano, Él va a hacer su voluntad. Después de decirles que su fe es poquita, les dice, ahora, para que la fe crezca, tiene que parecerse a una de las semillas más pequeñas, que es la mostaza. Parecería incongruente el Señor, ¿verdad? Que les dice que la fe tiene que ser grande y se las compara con lo más chiquito. Pero así es Él, por lo que ya decía Alejandra hace rato, porque después de que muere la semilla, crece en abundancia. ¿Sí? Para que haya la capacidad suficiente de separar obstáculos enormes, obstáculos que tú consideras enormes. Ese es mover la montaña, no es literal, ¿no? No vayas a querer mover el Picacho, ¿no? Ni el Ajusco, no. Es una similitud, es un símil. Superar obstáculos enormes es mover montañas, y para ello tu fe tiene que ser de ese tamaño. A pesar de estos versículos, o sea, porque ya al final les dice, y esto se logra con oración. No cedas, hermano. Mira, de verdad, si tú no has concientizado la importancia de la oración, o sea, estás siendo un mediocre. Estás siendo un soldado cobarde. De verdad, puedes contagiar a los demás. No, ora diario. Ora diario. Y cuando te digo ora diario, no sé a qué horas lo hagas, pero hazlo diario. Ponte en manos de Dios. O sea, porque en los versículos, ya ves que te dije que vieras que si en los versículos en tu Biblia estaba el 21 o no. En muchos no está, dice, a pesar de que este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos, que es por eso que no se encuentra en el versículo 21 en tu Biblia, hija, ¿sí? Las palabras sí salieron de Jesús. Ve lo que dice Marcos 9:29. Y ya ahí cerramos. Marcos 9:29. Porque sí salieron. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? ¿Ya ven que ahí está? Entonces, los antiguos o copistas de la Biblia lo añadieron a Mateo. ¿Sí me explico? Nada más lo añadieron. Es palabra de Dios, no es invención. Pero en realidad en Mateo, en los manuscritos más antiguos, no aparece el versículo 21. No aparece esa palabra. Y ellos lo añadieron ahí. Los primeros escribas lo añadieron a Mateo. Esa es la explicación. Esa es la explicación de que por qué muchos versículos a veces no van a aparecer. ¿Ya se entendió? No estaban en los manuscritos más antiguos. Y los añaden de otro evangelio. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Recuerdas que está en Santiago? Ahora, si tú observas esto, porque también es una frase que se repite así como, bueno, ¿no? Al ahí se va. La oración del justo puede mucho. Y dice que la oración del justo, que la canción, podría también la oración del persistente. ¿Qué es la oración del justo puede mucho? La oración persistente. No cedas. No cedas no te quedes dormido. Deja de hacer lo que estás haciendo, pero ponte a orar. La oración persistente, obstinada, constante, tenaz, sea asiduo en la oración. No la sueltes.
despiértate con ella, duérmete con ella, te levantas en la madrugada. O sea, yo no te estoy pidiendo que ores tres horas, ni Jesús tampoco te lo está pidiendo, pero que seas persistente, obstinado, constante, tenaz y asiduo para la oración. Porque dice, todo esto al final de cuentas lo redondea y dice, estos géneros con oración, le añaden el ayuno, ¿no? Porque inclusive en Marcos no dice el ayuno, dice la oración, ¿cierto? Lo que acabas de leer, Martita. Pero otro día hablamos del ayuno, ¿no? O vénganse al discipulado, o conéctense al discipulado por el amor de Dios. Yo quisiera de veras, hermano, que esta palabra realmente tú la tomaras mucho en cuenta para que pudieras saber cómo has fallado en tus obras de misericordia como vaso amoroso para los demás, para el que necesita el evangelio, para el que necesita un pesito. No necesita los 300,000 pesos, no, un pesito. ¿Cuánto? A veces, miren, cuando me voy al anexo, se acerca un hermano, pastor, ahí están 100 pesitos, lléveles 20 panes a aquellos. Toño, ¿cómo lo agradecen? ¿Cómo se lo comen? Rico, a veces sin café. De verdad, hermano, es una obra de misericordia. O sea que el Señor extiende para todos, ¿sí? Tú mismo, hazte tu plan y agarra tu carro y un día dile, vente familia, vamos a repartir ahí. Yo he visto que el hospital ese donde pasamos todos los días, que vemos un montón de gente allá afuera angustiada, preocupada, la vemos ahí, vamos a llevarles unas tortas. ¿Crees que tengan hambre? ¿Tú qué crees? Que no se pueden ni mover luego porque están esperando el informe, ¿no? ¿Tú qué crees que necesiten? No vayan con los médicos particulares, ¿no? No, no es cierto. No, pero ahí donde están los, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Que sí, ojalá, mi hermano, que a través de esto, que Jesús se molesta, porque sí se molesta. ¿Qué les dijo? Generación incrédula y perversa, hombre, han perdido la forma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana has traído a nuestra vida una porción en donde nos pides que a través del don de la fe, Señor, la misericordia, Padre, la oración y el ayuno, mi Dios, nos pongamos en acción, que observemos la problemática de la gente inconversa, Señor, de la gente que necesita. Si tú, Padre, has tenido la misericordia de darme mi porción todos los benditos días, pon en mi corazón el desprendimiento, Padre, para aquel que lo necesita. Hazme un hombre, Padre, que yo pueda sentir la necesidad de los demás. Sácame de mi comodidad, Señor. Si es posible, Padre, sacúdeme fuertemente para que yo pueda reaccionar, Señor. Esta palabra, Padre, que golpee fuertemente mi corazón, que está ahí, Señor, centrado en mí, en mis preocupaciones, en mi miedo, para que yo pueda realmente verme como un ministro tuyo, con una fe tan pequeña que dé fruto, Señor. Gracias, mi Señor. Honra y gloria para ti, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.